refiriéndonos a la investigación que desarrollas en tu libro de generar psicoanálisis, ¿cuáles son los aportes centrales para la clínica que se desprenden del diálogo con las teorías queer y con las teorías postcoloniales que muchas veces se nos presentan a la vez como desafíos y como piedra en el zapato? Bueno, yo creo que eso, que las implicancias clínicas de dejarse afectar por feminismo, por las teorías decoloniales, por la teoría queer. Uno dice la teoría queer, pero en realidad el campo queer es sumamente diverso, contradictorio, incluso yo hasta me cuestiono si realmente es un campo, pero bueno, tiene que ver, bueno, en primer lugar, justamente con eso que decíamos antes, con romper con la evidencia de la heterosexualidad como destino, ¿no? O de la heterosexualidad como régimen político, como dice Monique Wittig. Por ejemplo, solo si tomamos ese acerto de Monique Wittig, ¿no? La heterosexualidad no es una práctica sexual ni es una elección sexual, es un régimen político. A mí me parece que eso conmociona el psicoanálisis. El psicoanálisis, a su vez, tiene elementos para desmarcarse del dispositivo de sexualidad, como señaló Foucault, pero que tenga elementos no quiere decir que lo haga. Entonces, a mí me parece que el psicoanálisis no solo puede ser un lugar que habilite o que se habilite como un espacio donde se pueda poner en cuestión la cis heteronormatividad, sino que además no sea un lugar de violencia. Porque, bueno, en un texto de que yo trabajo esto, muestro cómo hay determinadas situaciones clínicas en las cuales claramente hay una violencia que apunta a la normativización, por ejemplo, por el lado de las identificaciones, ¿no? Entonces, serían muchos los ejemplos. Me estaba acordando de un libro de Fabrice Bourles que se llama Psicoanálisis Queer, o bueno, Queer Psicoanálisis, donde él justamente dedica el libro a todas aquellas amigues que han intentado entrar a un consultorio analítico y han sido violentadas en esas situaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que hay una dimensión ético-política por la cual el psicoanálisis no podría no dejarse afectar por esos discursos. Segundo, por lo que decía respecto a que el psicoanálisis siempre ha sido un discurso híbrido. Después hay como puntos específicos. Por ejemplo, cuando Lacan concibe la contratransferencia, ¿no? Y dice la contratransferencia es la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las perplejidades, incluso de la insuficiente información del analista, ¿no? La contratransferencia, pero entendida como un obstáculo en el análisis, ¿no? Esa es la posición de Lacan. Yo agregaría la inadvertencia política, también es parte de esa contratransferencia, el no estar advertido de que el analista ocupa un lugar en esa relación social de poder que se instaura allí en la situación clínica, me parece que forma parte de la contratransferencia y dificulta que allí ocurra un análisis. Es decir, que me parece que es bastante radical, digamos. Por ejemplo, si tomamos algunos casos clínicos, el llamado caso de la joven homosexual de Freud, para poner un ejemplo, ¿no? Donde Freud se mete con una supuesta homosexual por encargo del padre, ¿no? Y donde lo que hace en el caso es lo que yo llamo una androgenización de la joven homosexual, es decir, termina explicando a la joven homosexual como una mujer ubicada en una posición masculina, incluso utiliza un mecanismo que había trabajado en un artículo anterior, que es sobre un tipo particular de relación de objeto en el hombre, es decir, utiliza el mismo mecanismo aplicado a la mujer, con lo cual la convierte en un varoncito en un cuerpo de mujer. Lacan no hace algo demasiado mejor y Arush tampoco. Bueno, más allá de leer el libro también, pero digo, entonces, lo que quiero decir es que esto tiene implicancias clínicas y subjetivas en la vida de las personas, no se trata de teoría, no se trata de que porque tengamos un acuerdo existencial, vital e ideológico con la diversidad, con la disidencia, con lo no heteronormativo,
que por eso nos parezca importante, sino porque afecta la vida de las personas directamente. Como que este cruce también de que hablabas, como la implicancia que tienen nuestras propias vidas, hay algo, un mecanismo institucional que sucede en el momento de acceder a las operaciones de reafirmación de género, que obligatoriamente generan la instancia con los psicólogos. Entonces, imagínate la situación de la persona que va de primera mano, porque supe participar de eso. Claro. Sí. Entonces, quizás tenés suerte de otra persona como atiende a lo que está pasando, entiende el contexto, entiende que esa ansiedad quizás viene de un gran deseo y no de una duda o de otras cosas que se pueden colar, se pueden interpretar de muchas maneras ese momento que uno se ve frente a la institución médica muy desarmado. Y ahí aparece como estos 6 meses o este año, este aval de un experto, que dé como el tic último. Entonces también siento que hay como una urgencia desde ese lado. Como no solamente es la persona que decide, bueno, este es el momento de empezar un proceso terapéutico, sino es como también como todo el Estado armándose, y muchas veces se pide y a veces que no. Entonces también eso es como bastante violento. Incluso donde se termina forzando un cierto discurso sobre lo que se espera que diga una persona trans. Y a veces se dice la exactamente. Hay un texto de Preciado que es buenísimo, que se llama Del tecnocordero que engaña a los lobos o algo así. Porque es eso mismo, es como las personas no cis muchas veces lo que se ven obligadas es a tomar el discurso médico para ser aceptadas en esos dispositivos y pasar esos... Para caber dentro de esa categorización científica y acceder. La verdad es que siempre te preguntan lo mismo. No, eso es fácil. Bien, ahora la pregunta. Refiriéndonos a tu tesis de maestría de Flaxo, cómo el conocimiento sobre la subjetividad del psiquismo y el inconsciente aporta no solo al trabajo clínico, sino a la visibilización, análisis y construcción de las acciones, programas y políticas públicas en el Uruguay. No sé. Capaz que ahí desarmar un poco, podría contestar como dos cuestiones como un poco por separado. Una, como lo que tiene que ver con las políticas públicas, y después por otro lado lo que tiene que ver con lo clínico, ¿no? Porque son dos terrenos que no siempre, digo, o por lo menos yo no lo podría contestar como siendo parte de lo mismo, ¿no? Me parece que pertenecen como a órdenes distintos. Quizás sí, esto de cómo la formulación de políticas públicas, que además me parece que las políticas públicas acá en Uruguay, las políticas públicas dirigidas a la población LGBTQ+, tiene una característica muy particular, que es esto de responder a una lucha de los movimientos sociales, ¿no? Y las diferentes leyes que han sido sancionadas en este último tiempo responden a esa movilización social. Eso es como una característica bien importante y que tiene que ver también con lo que veníamos hablando, ¿no? Como prácticas de militancia por acceder a una extensión de la ciudadanía y, en definitiva, por extender las posibilidades de audibilidad de las personas, ¿no? O sea, quién o quiénes acceden a poder decir algo y ser escuchadas en determinado momento. Y en ese sentido, sí me parece que la clínica, la práctica clínica tiene mucho que aprender, ¿no? O sea, o para dejarse afectar por los movimientos sociales y por las demandas que de ahí surgen, ¿no? Que de ahí aparecen. No, y que en realidad me gustaría enganchar esto con esto que vos planteabas de los discursos médicos, ¿no? Y esto que conversábamos antes, de la práctica analítica y cuándo deja de serlo, ¿no? De esto de la vergüenza que trabaja Luz, que vos también lo retomás en tu libro, de una forma muy bella, además como muy poética,
no me acuerdo cómo es que decís, pero hablas de esto de hablar porque se tiene el ala rota o el ala herida, ¿no? Que me parece que también ahí hay una dimensión de cómo podemos operar en la lengua, ¿no? Como, y desde dónde podemos producir como esos movimientos. Y esa operación me parece como bien importante, ¿no? Hablar porque hay algo de todo esto que nos implica. Y en esto que traías de la medicina, de las prácticas médicas, podemos decir el poder médico hegemónico, pero en realidad me parece que también nos implica en, bueno, cuando se pide un informe, cuando no, y hay un analista, yo le diría ahí un analista, de nuevo, que dice, sos una persona trans, o sos una mujer, o sos, ¿no? Cuando de alguna manera, esto que dice Alush de que juega al experto, deja de estar en posición de analista. Y eso me parece como bien importante, ¿no? Como para estar en permanente atención de en qué momentos estamos como desviándonos ¿no? Y de alguna manera teniendo prácticas que están más del lado de la moral que del análisis. Eso me parece como una distinción importante, ¿no? Cuando un analista le dice al otro lo que es, o lo que tiene que ser, o lo que tiene que hacer, está cayendo en una práctica que es del orden de la moral. No, y entonces, como intentando responder un poco a esta pregunta, me parece que sí, el psicoanálisis puede, o un desafío importante en esto también que decía Fernando, del psicoanálisis es cómo se deja afectar por estos discursos que van apareciendo a nivel de los movimientos sociales. Bueno, entonces, para cerrar este conversatorio, un poco lo que cada uno de ustedes me ha ido como resonando es esta importancia de estar advertido o por lo menos analizado en relación a la posición subjetiva, la posición de enunciación, ¿no? Desde la cual, a partir de la cual uno investiga en psicoanálisis y a partir de la cual uno se sienta en la clínica a escuchar, ¿no? Porque esa escucha siempre va a estar atravesada, siempre va a estar situada, siempre va a ser parte de un sujeto que no está esta división tan clara entre sujeto analista y sujeto que luego va al supermercado, hace las compras, habla con la pareja, Entonces, en esta relación sujeto-objeto de investigación tampoco está esta diferenciación. Siempre hay una cuestión que, en esto que estábamos hablando de una clínica situada y en la interseccionalidad del género, la raza y la clase, tiene mucho de esto de estar constantemente como advirtiendo, ¿no? Que no es ese lugar ni moral, ni lugar de saber, ¿no? Del experto, que es muy fácil ahí resbalarse para estas posiciones de puntos ciegos, ¿no? En la clínica. Bueno, yo me quedo con este movimiento que tuvimos que hacer institucional, de buscar lugares, ¿no? Armar surcos, encontrar lugares vacíos para meternos y poder producir algo distinto y encontrarnos también, así que les agradezco y espero que esto nos haga volvernos a encontrar. Está bueno eso que dijiste, me parece que es como esto de cómo habitar de otra forma también, ¿no? Que ahí me quedaba pensando, porque toda la conversación rondó en esto de los desafíos y de cómo de alguna manera el psicoanálisis o el psicoanálisis se dejan afectar por el campo queer o los estudios de género, los feminismos, y me quedo con esto de la posibilidad o el desafío, de nuevo, de estar en permanente revisión y permanentemente corriéndonos de este lugar que puede ser fagocitado rápidamente por la verdad o la teoría que parece como sí, o una teoría que parece ser ajena a la historia, ¿no? O a las historias. Como esto de revisar y también al revisar ir produciendo estas otras historias que van apareciendo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres en psicoanálisis? ¿Qué pasa con las diversidades? ¿Qué pasa con las disidencias? Que son parte constitutiva
del psicoanálisis y que sin embargo no aparecen en muchos sitios, ¿no? O en el discurso hegemónico. Yo pensaba, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa, no sé, con las maricas? ¿Qué pasa con las personas afro? ¿Qué pasa con las no binarias? ¿Qué pasa con las personas trans? Pero también, ¿qué pasa? Todo eso de manera situada, ¿no? ¿Qué pasa con una marica sudaca pobre? ¿Qué pasa con una mujer afro pobre? ¿Qué pasa, no? Porque ahí me parece que sí hay un aporte tanto de las epistemologías feministas de los conocimientos situados, sino también de la decolonialidad. Sí. Porque tenemos una herencia eurocéntrica de creernos europeas o americanas, que la verdad es que no lo son, por suerte, y se pierde una riqueza de la singularidad, de las subjetividades situadas, que me parece que es una lástima perderlo. Bueno, yo quiero traer algo que es como de la escuelita, es un eje muy importante y es capaz que un poco sutil, que es como la idea de que seamos todas personas trans para poder generar como una referencia. Quizás estoy tomando clases para dar un examen de algo y hay otra persona trans que sabe, que me está acompañando. Trayendo esta figura como de referencia, me parece que a mí me alivia saber que tengo referentes dentro de la universidad como estudiante de psicología, que a veces parece como inhóspito. Realmente hay algunas definiciones que llegan al cuerpo, se escuchan, duelen, lo interpreto como violencia personalmente. Entonces para mí es como un gran alivio de esto.